El sonido de los teclados era casi meditativo, un murmullo constante en la habitación iluminada por la fría luz azul de los monitores. Aidan Moreau llevaba más de 10 años en ciberseguridad, rastreando flujos de información robada para agencias gubernamentales y fuerzas policiales, y aún así, cada vez que penetraba en la Deep Web sentía ese hormigueo de incertidumbre mezclado con adrenalina. No era la primera vez que encontraba datos curiosos, ni tampoco la primera vez que otros intentaban comunicarse con él. Pero aquel mensaje, aquel simple, sé que buscas algo, te ayudo si escuchas, tenía un tono distinto. Lo leyó y sin pensar demasiado respondió con sarcasmo, como si se tratara de un niño jugando a ser espía. La respuesta llegó rápida, con una advertencia tan simple como escalofriante. No me subestimes. Y luego, la conexión se cortó. Aidan se rió nerviosamente y volvió a su rutina, convencido de que era otro impostor jugando con su tiempo. Meses después, los pequeños destellos comenzaron. Compañeros en la oficina de ciberseguridad comenzaron a reportar coordenadas parpadeantes en sus pantallas, mapas digitales que aparecían y desaparecían sin motivo aparente, sin rastros de intrusión, sin virus ni malware. Cada coordenada apuntaba a lugares olvidados, zonas que no tenían sentido, hasta que se cruzaron con los informes policiales. Hombres y mujeres desaparecidos, asesinatos sin resolver, cuerpos que nunca fueron encontrados. Aidan verificó los registros con un escepticismo que se fue tornando en horror. Las coordenadas coincidían con víctimas que nadie había logrado encontrar. El siguiente mensaje llegó directo a su bandeja personal. Has sido elegido para la verdad. No había remitente, no había dirección, ningún rastro digital que pudiera seguirse. Las nuevas coordenadas llevaban a búnkers abandonados de la Guerra Fría, estructuras oxidadas y olvidadas en bosques remotos y montañas. Allí encontró algo que desafiaba toda lógica y ética: inmigrantes y niños desnutridos, sobrevivientes al borde de la muerte, encerrados en lugares que deberían haber sido destruidos hace décadas. El horror y la compasión lo atraparon simultáneamente. Aidan entendió que había una red de corrupción que utilizaba el olvido como coartada, eliminando indeseados bajo el manto del secreto gubernamental. Cada rescate, cada niño que pudo salvar, era un alivio que se mezclaba con culpa. Recordaba su escepticismo inicial, su sarcasmo ante aquel mensaje anónimo que podría haberlo salvado de noches de incertidumbre y vidas de sufrimiento. Ahora, la Deep Web, ese espacio que siempre había visto como terreno de sombras y criminales, le revelaba un rostro inesperado, el de la luz, la posibilidad de justicia en medio del caos. Pero también la fragilidad de la verdad, la certeza de que alguien, en algún lugar, observaba y decidía quién merecía sobrevivir y quién no. Aidan pasaba noches sin dormir, rastreando coordenadas, cruzando mapas con informes policiales, monitoreando la web en busca de nuevas señales. Cada parpadeo en la pantalla podía ser un aviso, un rescate o una advertencia. La línea entre la vigilancia legal y la justicia clandestina se desdibujaba, y con ella, la seguridad que su experiencia le había dado durante años. Todo era incierto, incluso su propio juicio. A cada paso, sentía la presencia de ese contacto anónimo, invisible pero omnipresente, que parecía dirigir los hilos de un juego macabro donde la información era más poderosa que la fuerza y más mortal que el silencio. Mientras el mundo exterior ignoraba lo que Aidan descubría, él se encontraba atrapado entre la luz que emergía de la Deep Web y la sombra que cubría a quienes querían mantenerla oculta. Cada coordenada, cada mensaje, lo acercaba más a una verdad que podía destruir reputaciones, revelar crímenes y cambiar la percepción de lo que un país consideraba justo. Pero también lo mantenía vivo, lo hacía responsable de vidas que, sin su intervención, se habrían perdido. Entre gratitud y culpa, comprendía que había entrado en un juego donde la ética y el deber se entrelazaban con la paranoia, y que su existencia misma estaba marcada por un secreto que pocos podrían comprender. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón obsesivo. Aidan despertaba con el sonido de notificaciones imaginarias, revisaba su correo y los foros cerrados con la sensación de que cualquier signo podía ser una advertencia o una instrucción. Cada coordenada que aparecía era como un susurro que desafiaba su escepticismo,
mapas de carreteras olvidadas, almacenes polvorientos, búnkers que habían sido destinados a desaparecer. Cada destino era más inquietante que el anterior. En una ocasión, se encontró con un viejo túnel subterráneo, oculto bajo un almacén industrial en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que databan de décadas atrás, recordatorios de un pasado que parecía olvidado por todos excepto por él. Allí halló evidencia de vida reciente, huellas, restos de ropa, objetos personales de personas desaparecidas. La sensación de estar siguiendo los pasos de alguien invisible lo mantenía al borde de la paranoia. Cada vez que miraba sus monitores, esperaba ver un mensaje de advertencia, una nueva coordenada que lo obligara a moverse de inmediato. Su relación con la Deep Web cambió radicalmente. Lo que antes era un terreno de información fragmentada y criminal, se convirtió en un espacio de señales vitales. Comprendió que la información podía ser un salvavidas, y que la tecnología, cuando se usaba con conciencia y riesgo, podía revertir décadas de olvido. Sin embargo, esa luz inesperada estaba teñida de un tono oscuro. La corrupción que había descubierto no era un error aislado, sino una red sistemática de ocultamiento. Las autoridades que alguna vez confiaron en él para proteger información ahora eran parte de los datos que debía cuestionar. Aidan comenzó a analizar patrones en las coordenadas, buscando un algoritmo, una intención detrás de cada mensaje. Notó que cada punto tenía un tiempo de activación, un intervalo donde la información aparecía en sus sistemas y luego desaparecía. Era como si alguien estuviera midiendo su capacidad de reacción, evaluando si estaba listo para recibir más. Entre esos patrones, encontró algo que lo perturbó. Coordenadas que lo llevaban a antiguos edificios gubernamentales, algunos abandonados, otros aún activos, con registros que sugerían experimentos sociales y movimientos secretos de poblaciones vulnerables. La magnitud de lo que estaba siguiendo excedía cualquier cosa que hubiera imaginado en sus años de carrera. Las noches se volvieron interminables. Su apartamento se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Múltiples monitores, mapas digitales superpuestos con información histórica y archivos filtrados. Cadenas de datos que hablaban de desapariciones y rescates simultáneamente. Cada descubrimiento lo llenaba de alivio por las vidas salvadas, pero también de desesperación por las que había perdido antes de recibir las señales. La culpa y la gratitud se entrelazaban, haciendo que incluso los momentos de descanso fueran inquietantes. En una madrugada particularmente fría, recibió un archivo de video cifrado. Al abrirlo, vio imágenes de un grupo de niños desnutridos, hablando entre ellos en susurros, en un búnker que había sido olvidado por la burocracia y la historia. Uno de ellos levantó la cabeza hacia la cámara, y por un instante, la mirada directa lo atravesó. No solo estaba viendo un rescate, estaba viendo las consecuencias de su escepticismo inicial. Esa sensación lo marcó, convirtiendo cada próxima coordenada en una carrera contra el tiempo, una oportunidad de redención y, al mismo tiempo, un recordatorio de su vulnerabilidad frente a un sistema que funcionaba en secreto, paralelo a la justicia conocida. A medida que avanzaba, Aidan entendió que su vínculo con aquel remitente imposible no era simplemente funcional, sino simbólico. Alguien lo estaba entrenando, guiando, retando a confiar en la intuición y en la tecnología más allá de la lógica tradicional. No había órdenes directas, solo pistas, advertencias, y la certeza de que cada movimiento podía salvar o condenar vidas. La línea entre su vida profesional y personal se desdibujaba. La paranoia se filtraba en cada decisión cotidiana, cada correo electrónico, cada conversación casual con colegas que aún desconocían la magnitud de lo que él enfrentaba. Mientras tanto, las coordenadas se volvían más complejas. Ya no eran solo búnkers olvidados, sino lugares que parecían haber sido diseñados para confundir, laberintos de pasadizos y sistemas de seguridad que databan de la Guerra Fría. En algunos casos, los rescates requerían cooperación con contactos locales, otros exigían improvisación y audacia que desafiaban la experiencia de Aidan. Cada operación aumentaba su confianza y al mismo tiempo lo acercaba a una comprensión inquietante. La Deep Web no solo revelaba corrupción y crimen, sino también la capacidad humana de supervivencia y la ética en acción cuando se enfrentaba a lo imposible. Con cada nuevo búnker y coordenada, Aidan se volvió más meticuloso, más cauteloso, pero también más consciente del peso de su responsabilidad.
Sabía que cada decisión podía significar la vida o la muerte de personas atrapadas por la indiferencia o la corrupción. La sensación de vigilancia constante lo acompañaba, como si el remitente invisible lo observara, evaluara su ética, midiera su compromiso. Y a pesar del miedo, comenzó a confiar en esos indicios que al principio había desestimado con sarcasmo. Una tarde, mientras analizaba un conjunto de coordenadas recientes, notó un patrón que lo hizo detenerse. Las ubicaciones formaban una especie de mapa, un diseño que parecía señalar los centros neurálgicos de operaciones clandestinas. No eran puntos aislados. Estaban conectados por rutas antiguas, olvidadas por la administración oficial, pero preservadas por el tiempo y por quienes operaban en secreto. Cada búnker que había visitado encajaba en ese mapa como piezas de un rompecabezas macabro. El último conjunto de coordenadas lo condujo a un complejo subterráneo bajo un hospital abandonado, un lugar que había sido planeado como refugio durante la Guerra Fría. Allí encontró más niños y adultos en condiciones críticas, sujetos a la negligencia sistemática que Aidan apenas podía comprender. La intervención inmediata salvó vidas, pero dejó en evidencia la magnitud de la red de corrupción, documentos, registros de movimientos de población y órdenes administrativas que implicaban a funcionarios de alto nivel. Cada archivo que revisaba confirmaba lo que ya sospechaba: las desapariciones y asesinatos no eran errores aislados, eran parte de un sistema calculado para eliminar indeseables y mantener la apariencia de normalidad. Cuando regresó a su departamento, exhausto y emocionalmente drenado, encontró un último mensaje. Esta vez no era una coordenada ni un aviso, era una línea simple. Has hecho lo que pocos podrían. La verdad puede ser peligrosa, pero ahora sabes cómo iluminar la oscuridad. Aidan comprendió que su papel no era solo seguir órdenes ni rescatar a los olvidados. Había sido entrenado, evaluado y elegido para convertirse en un vigilante invisible, un intermediario entre la información secreta y la acción humana. La Deep Web, que siempre había considerado un terreno de sombras, se reveló como una herramienta compleja, capaz de exponer la corrupción y, al mismo tiempo, revelar la verdad a tiempo, ofrecer la posibilidad de justicia y salvación. La incertidumbre seguía allí, porque nunca sabría quién enviaba las coordenadas, ni hasta qué punto estaba seguro de sus movimientos. Pero ahora entendía que la luz podía surgir en los lugares más inesperados, incluso en un mundo que muchos temían explorar. Aidan miró los monitores, las coordenadas parpadeantes, los mapas que habían guiado su viaje. Sintió gratitud por las vidas que había salvado y, al mismo tiempo, un peso constante por las que no pudo alcanzar antes. Sabía que su trabajo no terminaba. La Deep Web seguiría revelando secretos, y él, ahora consciente del valor de la información y de la acción, estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad para proteger a los vulnerables. Había aprendido que la verdad, por más aterradora que fuera, podía convertirse en un faro, y que la ética, la dedicación y la intuición podían transformar la tecnología en un salvavidas. Mientras cerraba su ordenador y se reclinaba en la silla, la ciudad seguía ignorante del juego que había ocurrido en la sombra de sus calles, y Aidan entendió que, a veces, la justicia no espera reconocimiento. Se practica en silencio, guiada por coordenadas ocultas y manos dispuestas a actuar. La Deep Web, con toda su peligrosidad y misterio, le había enseñado que incluso en el abismo de la información, la luz podía aparecer donde menos se esperaba. Siempre había sentido un vacío al volver de la escuela. La rutina era insoportable, clases que parecían no terminar nunca, compañeros que se conformaban con la mediocridad y un hogar que apenas se notaba cuando llegaba la tarde. Fue en uno de esos días aburridos, mientras repasaba foros extraños y páginas olvidadas de Internet, que Mark, su amigo más cercano y el único que compartía su insomnio digital, le habló de la Dark Web. No es como lo que ves en los videos de terror, hay cosas raras y cosas que realmente te hacen sentir observado, le dijo con una sonrisa que mezclaba emoción y miedo. La curiosidad, siempre traicionera, lo empujó a seguir el consejo. Tras horas de tutoriales, redes de anonimato y enlaces crípticos, finalmente encontró una puerta virtual hacia un laberinto de salas de chat ocultas. La primera impresión fue decepcionante. Usuarios hablando de videojuegos, memes que nadie entendía y enlaces rotos. Nada de misterio real, nada que justificara la adrenalina que prometía Mark. Pero entonces apareció
I like enojo, o lo que parecía ser un error tipográfico de I like anger, y una avalancha de nombres y códigos lo invitó a unirse. Le asignaron 34 pesos, un número que lo hacía sentir parte de algo que no comprendía del todo, pero que despertaba en él una extraña fascinación. Al principio, las conversaciones eran caóticas, sin sentido, pero luego la pantalla parpadeó y todo se detuvo. Una nueva cuenta, silenciosa, apareció. Mr. Wiggles. Nadie habló. Nadie se atrevía. Solo él, una figura virtual con un avatar inquietante, dio la bienvenida. Los mensajes desaparecieron y un reloj comenzó a descender. La cuenta regresiva parecía sincronizarse con su propio pulso, y cuando alcanzó 0, una ventana emergente mostró un stream en vivo. Una cámara vigilando lo que parecía ser una casa vacía, tan silenciosa que podía escucharse el roce del viento en las cortinas a través del audio virtual. Durante 20 minutos, la cámara se movió sola, explorando habitaciones que nadie había visitado y objetos que no deberían existir. Cada gesto de la cámara parecía consciente, calculado, y el frío que le recorrió la espalda fue imposible de ignorar. Al día siguiente, la normalidad de la escuela parecía absurda. Caminó entre estudiantes que no sospechaban nada de lo que había presenciado, mientras en su bolsillo vibraba el teléfono con la ansiedad de lo que estaba por venir. Después de Walmart, mientras Mark revisaba su propio teléfono con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la curiosidad lo llevó nuevamente a abrir la sesión de Mr. Wiggles. Esta vez, la cámara enfocaba la escuela, captando la salida de clases, y su corazón se detuvo al ver a Mark salir del edificio, sin percibir que alguien lo seguía a distancia. Un coche oscuro estaba estacionado a 30 metros, silencioso, y la cámara lo seguía, como si respirara. Cada giro, cada paso de Mark era registrado con precisión inquietante hasta que finalmente llegó a su casa vacía. La puerta se abrió y un timbre resonó. Mark la miró confundido y vio a alguien que se presentó como Silly. La cámara se apagó, y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier sonido. Esa noche, mientras intentaba racionalizar lo sucedido, el narrador decidió llamar a casa de Mark. La madre, despreocupada, asumió que su hijo estaba con él y colgó, inconsciente del riesgo que se había tejido. El correo llegó poco después. Un mensaje simple, helador en su brevedad. Me estoy acercando P-34. Mark dice hola. La incredulidad lo hizo vacilar y la policía, incapaz de rastrear un correo perdido en los rincones de la dark web, no ofreció ayuda. Mark desapareció. La tentación de la dark web se convirtió en un recuerdo que el narrador quiso borrar, pero era demasiado tarde. Mensajes y fotos suyas comenzaron a llegar de manera aleatoria, cada una acompañada por la misma amenaza. Puede pasar en cualquier momento. El arrepentimiento lo consumió, la culpa se volvió tangible, y la sensación de vigilancia se quedó pegada a su sombra, recordándole que hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso. Cada notificación del teléfono hacía que el corazón le diera un brinco, y cada sombra en la calle parecía tener un significado oculto. Intentó retomar su vida normal, asistiendo a clases, caminando por los pasillos llenos de risas y charlas banales, pero algo había cambiado. La sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Incluso cuando Mark todavía parecía un amigo cercano, ahora lo veía a través de un prisma de miedo. Cualquier movimiento, cualquier sonrisa, podía estar siendo registrado. Mr. Wiggles no tardó en aparecer nuevamente. Esta vez no hubo chat, no hubo advertencia ni saludo. Simplemente apareció una ventana en su pantalla, negra al principio, luego mostrando un pasillo que reconoció de inmediato: la entrada de la casa de Mark. La cámara se movía de manera fluida, como si la estuviera guiando alguien dentro. Los minutos que siguieron parecían eternos. Cada sonido, cada movimiento, era amplificado. Una puerta crujió y él supo que Mark no estaba solo. Sintió un nudo en el estómago al comprender que aquel juego había cruzado la línea entre lo virtual y lo real. El miedo comenzó a infiltrarse en sus noches. Soñaba con la cámara, con Mr. Wiggles y con Silly. En sus sueños, la figura oscura siempre estaba detrás de él, observando, esperando. Cada mañana despertaba con el sudor pegado a la piel y la sensación de que algo había cambiado mientras dormía,
como si la cámara hubiera estado dentro de su habitación mientras él dormía. Intentó desconectarse, borrar todo rastro, pero la Dark Web es un laberinto sin salida. IP34 no podía simplemente desaparecer. Un día, la cámara apareció enfocando su propia casa. La habitación estaba intacta, pero la presencia era innegable. Mr. Wiggles parecía jugar con la distancia, con el tiempo, con la mente de quien miraba. Comenzó a recibir mensajes adicionales, fotos de objetos que le pertenecían, tomadas de manera que nadie más podía acceder a ellas, cada una con frases que giraban en torno al azar y al destino. Puede pasar en cualquier momento, repetido una y otra vez, siempre como un recordatorio de vulnerabilidad. La línea entre lo real y lo virtual se desdibujaba más cada día. Mark ya no aparecía en la escuela con la misma frecuencia. Sus padres parecían distraídos, sin notar la tensión que crecía en el aire. El narrador intentaba mantener la calma, pero cada vez que entraba al teléfono, cada vez que un correo aparecía de Mr. Wiggles, un escalofrío recorría su espalda. La sensación de estar siendo perseguido no era un simple miedo, era una certeza silenciosa que pesaba sobre él, y la culpa por haber introducido a Mark en aquel mundo le mordía cada pensamiento. Entonces, en un intento de entender, comenzó a observar los patrones. Mr. Wiggles parecía disfrutar de la espera, de la anticipación. Nunca mostraba su rostro, nunca hablaba, solo aparecía en la pantalla, manipulando la realidad como un director invisible. Los rastros de su presencia se sentían en cada ventana abierta, en cada enlace visitado, incluso en los mensajes aparentemente inocuos que llegaban a su correo. Cada fotografía, cada imagen enviada, era un recordatorio de que alguien más sabía exactamente dónde estaba, qué hacía y cómo se sentía. El miedo se convirtió en obsesión. Ya no podía ignorar las notificaciones ni los sonidos de la computadora. Su rutina se fragmentó. La escuela se volvió secundaria frente a la tensión que crecía con cada mensaje de Mr. Wiggles. Había noches en que no dormía observando la pantalla en blanco, esperando que algo apareciera, temiendo que la cámara ya no estuviera limitada a la distancia. Mark desapareció de manera intermitente, y cada vez que lo veía en la cámara lo sentía más distante, más atrapado en un juego que él mismo no había pedido. Las semanas siguientes se convirtieron en un tormento incesante. El narrador ya no podía diferenciar entre realidad y vigilancia digital. Cada sombra, cada sonido, cada notificación parecía contener la presencia de Mr. Wiggles. La cámara aparecía a cualquier hora, enfocando lugares familiares, siempre mostrando detalles que nadie más podía conocer. Incluso su habitación, su escritorio, la calle frente a su casa, todo era monitoreado, como si la pantalla de su computadora se hubiera convertido en una ventana hacia un mundo paralelo donde él era solo un peón. Mark desapareció por completo. La policía nunca encontró nada, y los intentos de buscarlo a través de la Dark Web eran inútiles. Las salas de chat se vaciaban cuando Mr. Wiggles aparecía, dejando solo silencio y su avatar inquietante flotando en la pantalla. El narrador, atrapado entre el miedo y la culpa, comenzó a recibir fotos de sí mismo, tomadas en lugares públicos, en la calle, en la escuela, siempre con la misma frase: puede pasar en cualquier momento. Cada imagen era una confirmación de que el juego no tenía límites y que Mr. Wiggles podía estar más cerca de lo que parecía. Un día, tras recibir otra serie de fotos y un correo que decía simplemente P34, estoy más cerca de lo que crees, comprendió la magnitud del peligro. La obsesión se había convertido en terror absoluto. Decidió apagar todo, desconectarse de internet, incluso dejar el teléfono en otra ciudad, pero las imágenes continuaban llegando, como si su presencia digital se hubiera convertido en un objetivo permanente. La culpa por haber involucrado a Mark lo consumía. Si no hubiera seguido la sugerencia de su amigo, si no hubiera entrado a esa sala de chat, nada de esto habría ocurrido. Y entonces, la última notificación, un correo con un video adjunto. Lo abrió con manos temblorosas. La cámara mostraba el interior de su propia casa, exactamente como estaba en ese momento. No había nadie a la vista, pero un leve ruido, un paso, la puerta de la habitación que se cerraba lentamente. Todo indicaba que Mr. Wiggles había cruzado la línea entre lo virtual y lo real. El último mensaje del correo decía: nos vemos pronto, P34. Silly también vino a saludar a Mark.
El narrador comprendió que no había escapatoria. La Dark Web había dejado de ser un simple juego de curiosidad, se había convertido en una amenaza constante y tangible. Mark nunca regresó. El arrepentimiento y el miedo se fundieron en una certeza absoluta. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran, y lo que parecía un aburrido entretenimiento adolescente había terminado por perseguirlos para siempre. La pantalla se apagó sola, pero el sonido de pasos persistía en su mente. Nunca más miró un correo, nunca más entró a Internet, pero sabía que la vigilancia no dependía de la computadora, ni de la red, ni siquiera de él. Mr. Wiggles y Celia habían cruzado los límites, y la sensación de ser observado se convirtió en una sombra que nunca se iría. Tenía apenas 12 años cuando descubrí DeviantArt. Para mí era un universo inmenso donde miles de personas compartían dibujos, historietas y personajes inventados. Era el lugar perfecto para un niño que apenas empezaba a experimentar con bocetos digitales en el viejo programa de dibujo que mi computadora podía soportar. Mis padres, sin embargo, eran paranoicos respecto a Internet. Me repetían a diario que no hablara con extraños, que nunca diera mi nombre real y que desconfiara de cualquiera que mostrara demasiado interés. Yo los escuchaba, asentía, pero como muchos chicos a esa edad, sentía que esas reglas eran exageradas. La primera vez que alguien me escribió un comentario en una de mis publicaciones, sentí una mezcla de orgullo y adrenalina. Era un dibujo torpe, un fanart de un videojuego que adoraba, y el usuario que lo comentó tenía un nombre que inmediatamente llamó mi atención: Joker. Su foto de perfil era obvia, el villano de DC, con esa sonrisa torcida y los ojos brillantes. Lo primero que pensé fue que era alguien mayor, quizá un adolescente, y que nunca repararía demasiado en mí. Pero me respondió de inmediato con un «Me gusta tu estilo, sigue practicando». Ese pequeño reconocimiento me enganchó. Los días siguientes se volvieron una rutina. Me conectaba apenas volvía del colegio, revisaba mis mensajes y siempre había algo de Joker. Al inicio eran conversaciones triviales, videojuegos, caricaturas, los memes que circulaban en ese entonces. Hablaba como un chico normal, con bromas rápidas y hasta algo torpes. Yo reía con cada ocurrencia suya y sentía que había encontrado a alguien que entendía mis gustos mejor que mis compañeros de clase. Pero poco a poco el tono empezó a cambiar. Primero fueron las bromas oscuras, comentarios sobre lo inútil que era la gente, sobre lo estúpido del mundo. Frases dichas con tal naturalidad que parecían chistes, pero dejaban un eco extraño. «A veces pienso que todos merecen un buen colapso», escribió un día, y aunque lo acompañó con un emoji de risa, yo me quedé mirando esas palabras sin saber cómo responder. Me limité a soltar un jajaja nervioso, como si ignorar el trasfondo lo hiciera menos inquietante. Luego llegaron las confesiones. Una noche, mientras yo le hablaba sobre un dibujo nuevo que había subido, me soltó sin preámbulos: «Estoy cansado de todo, pienso en desaparecer». Me quedé congelado frente a la pantalla. Tenía 12 años, no sabía nada de la vida, mucho menos de cómo consolar a alguien que decía cosas así. Escribí lo primero que me vino: «¿Desaparecer cómo?». Joker tardó varios minutos en contestar hasta que apareció un mensaje largo, detallando cómo fantaseaba con hacerse daño. No entendía si era un juego retorcido o si realmente hablaba en serio, pero cada palabra me presionaba a no dejarlo solo. «Eres el único que me escucha», me repetía. «Si no te tuviera a ti, ya me habría ido». Sentí un peso insoportable. Era un niño, y de repente cargaba con la vida de alguien que parecía depender únicamente de mis respuestas. Pasaba horas escribiendo cosas como «no lo hagas», «mañana será mejor» o «piensa en todo lo que aún puedes hacer». Me aterraba equivocarme, escribir algo malo y que eso lo empujara al borde. Lo peor llegó cuando mi laptop se averió. Estuve 3 días sin poder conectarme y cuando finalmente volví a DeviantArt, encontré mi bandeja saturada con docenas de mensajes. Todos eran de Joker. El primero era un simple «¿Estás ahí?». Luego, «Me siento raro, necesito hablar contigo». Después, los textos se volvieron frenéticos, escritos con mayúsculas, acusándome de abandonarlo. El último mensaje incluía una foto, un brazo con cortes frescos, sangre resbalando, y debajo la frase: «Si contestas, no lo volveré a hacer». El corazón me martillaba el pecho. No podía procesar lo que veía. Al responder me contestó de inmediato, como si hubiera estado pegado a la pantalla, esperando que yo apareciera.
Sabía que volverías, escribió. No me dejes otra vez, no podría soportarlo. Desde ese momento, cada conversación giraba en torno a su obsesión. No era suficiente con hablar de videojuegos o caricaturas. Siempre encontraba la forma de recordarme que yo era su salvación, que sin mí se acabaría. Al principio lo sentí como un chantaje emocional, pero luego se transformó en algo más oscuro. No puedo vivir sin ti, me decía. Si un día desapareces, me mato. Yo tenía que prometerle que estaría ahí, que nunca lo abandonaría, aunque esas promesas me asfixiaban. Meses enteros pasaron en ese vaivén enfermizo. Yo evitaba contarle a mis padres porque sabía que lo primero que harían sería obligarme a cerrar la cuenta, y parte de mí también sentía lástima por Joker. Era como si de verdad dependiera de mí, y esa carga me hacía sentir responsable, incluso necesario. Pero un año después de conocernos, la obsesión alcanzó un nivel que me heló la sangre. Joker me escribió un mensaje largo, más largo de lo habitual. Me decía que el mundo era un lugar miserable, que nada valía la pena, salvo yo. Que yo era lo único bueno en su vida, y que si en verdad lo quería, deberíamos dar un paso final, morir juntos. Decía que así estaríamos juntos eternamente. Describía con detalle una fantasía macabra. Cómo se abriría el pecho, sacaría su propio corazón y lo apretaría contra el mío, y en ese abrazo moriríamos, unidos para siempre. Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Sentí las manos sudar, la garganta cerrarse, el miedo recorriéndome como un veneno, y fue ahí cuando tomé una decisión desesperada. Cerré la ventana de mensajes y me quedé un buen rato mirando la pantalla apagada, respirando entrecortado, sintiendo que si respondía estaba firmando un pacto del que jamás podría escapar. Tenía miedo de cerrar la cuenta de inmediato, y que eso lo empujara a hacer algo irreversible, pero también sabía que seguir alimentando esa relación era condenarme a una angustia eterna. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de aquel brazo cortado, los mensajes en mayúsculas, la promesa de abrirse el pecho. Era como si la figura de Joker hubiera dejado de ser un usuario detrás de una pantalla y se hubiera materializado en mi habitación, respirándome en la nuca, esperando mi respuesta. Al día siguiente, tomé valor. Fui a DeviantArt, revisé los mensajes no leídos y vi que había escrito otra avalancha de párrafos, todos pidiéndome que contestara, que no lo abandonara, que él ya tenía todo planeado. Solo di que sí, y estaremos juntos para siempre, repetía. Con las manos temblando, entré en configuración. Cambié la contraseña a una aleatoria que ni yo mismo recordaría. Borré mi foto de perfil y desactivé la cuenta. La sensación fue como arrancarme algo del pecho. Un silencio pesado cayó sobre mí, y por primera vez en mucho tiempo, no había un recuadro con el nombre Joker parpadeando con notificaciones. Las semanas siguientes fueron un infierno de paranoia. Cada vez que escuchaba un sonido extraño en mi computadora, o veía un mensaje nuevo en cualquier red social, temía que fuera él, que de alguna manera hubiera encontrado la forma de rastrearme. Soñaba con su foto de perfil, con la sonrisa torcida, con su voz inexistente pronunciando mi nombre. Incluso al caminar en la calle, sentía la sospecha de que algún desconocido podía ser él, observándome desde la distancia. Con el tiempo, todo se fue diluyendo. Volví a concentrarme en mis estudios, en mis amigos del colegio, en mi familia. A ratos convencía a mi mente de que Joker había sido solo un chico confundido, alguien perdido en sus propias sombras, que finalmente encontraría otra salida. Pero otras veces la duda me taladraba. ¿Y si realmente hizo lo que me describió? ¿Y si mi silencio fue la chispa final? Nunca volví a DeviantArt. Nunca intenté recuperar aquella cuenta. El miedo a encontrar otro mensaje esperando, una confesión definitiva, era más fuerte que cualquier nostalgia. Han pasado años desde entonces, y todavía cuando pienso en esa etapa, siento un escalofrío. Internet guarda miles de rostros, pero algunos no son lo que parecen. Algunos se disfrazan de compañeros de juegos y risas, hasta que revelan un vacío que amenaza con tragarte. Joker no era solo un usuario detrás de un avatar. Joker era una obsesión hecha carne en palabras digitales, un recordatorio brutal de que en la red puedes ser la salvación de alguien o su condena. Y yo,
Con apenas 12 años, fui arrastrado al centro de esa tormenta. Lo único que me queda es la certeza de que hice lo que tenía que hacer. Pero aún hoy, cuando escucho la risa chillona de ese villano en alguna caricatura, no pienso en el cómic ni en el cine. Pienso en un chico sin nombre que me dijo un día que se abriría el pecho para entregarme su corazón, y en que jamás sabré si lo cumplió. El primer recuerdo que tengo de Marina es el de una tarde cualquiera en el campus. Yo acababa de salir de una clase pesada de teoría social, con la cabeza llena de notas inconexas y la urgencia de un café barato de la cafetería universitaria. Ella se me acercó con una naturalidad inquietante, como si me conociera de toda la vida, aunque apenas habíamos cruzado miradas en aquel salón compartido. Me dijo mi nombre con una sonrisa fija, exageradamente brillante, como si hubiera estado ensayando. No recuerdo haberle dicho cómo me llamaba, pero quizá lo escuchó cuando pasaron lista, o tal vez lo buscó. No lo pensé demasiado en ese momento, y cuando me invitó a almorzar, acepté casi por reflejo, sin sospechar que esa decisión, tan simple, iba a dejarme una marca durante más de una década. El almuerzo fue normal, superficial, casi torpe. Hablamos de asignaciones, de profesores estrictos, de tonterías propias de primer semestre. Marina reía demasiado fuerte ante cualquier comentario y tomaba notas mentales de cada detalle que yo compartía, desde mi serie favorita hasta la música que solía escuchar en mis audífonos. Esa misma noche recibí una notificación en mi teléfono, una solicitud de amistad en redes sociales. Lo extraño era que no teníamos amigos en común. El perfil de Marina parecía nuevo, o al menos vacío. Apenas unas fotos, ninguna interacción visible. Lo más inquietante fue que pensé que ella no debía saber en qué red social estaba yo, a menos que hubiera buscado minuciosamente en páginas internas de la universidad. Al principio lo tomé como un gesto de amabilidad, una cortesía propia de esta era donde todo contacto físico debía validarse también en línea. Acepté la solicitud. Desde ese momento, su presencia digital empezó a multiplicarse. Comentaba cada publicación, cada foto, cada frase que yo escribía, incluso las más irrelevantes. Respondía con emojis, con frases largas y extrañamente emotivas, como si cada cosa que yo compartía tuviera un peso íntimo entre nosotros. Lo que comenzó como halagos triviales pronto derivó en una especie de vigilancia. Lo que más me desconcertó fue un detalle casi cruel del destino. Mi novia de entonces se llamaba también Marina. Al parecer, esa coincidencia detonó en ella un sentimiento extraño, porque empezó a bromear con que yo debería obligar a mi novia a cambiarse el nombre. Lo dijo entre risas virtuales, pero detrás de esas palabras había un filo evidente, una sombra de celos que yo preferí ignorar. Yo estaba concentrado en mis estudios, en sobrevivir a la presión de la universidad, y no tenía tiempo para leer entre líneas. Aunque esas líneas estaban llenas de señales de advertencia. Con el paso de las semanas, los mensajes se volvieron más insistentes. Marina enviaba textos a medianoche, fotos de paisajes acompañadas de frases vagas, y hasta audios donde su voz sonaba quebrada, como si estuviera confesando algo que nunca llegaba a nombrar. Cuando trataba de mantener distancia, respondía con sarcasmo o con una súplica disfrazada de humor. Yo pensaba que era un simple crush, una atracción pasajera, pero aquella atracción tomó cuerpo de obsesión. Al final del semestre ocurrió algo que me dejó helado. Nos vimos en un sendero que llevaba al bosque detrás del campus, un lugar tranquilo donde los estudiantes solían escapar para fumar o simplemente descansar. Yo pensé que sería otra charla incómoda, pero Marina se me acercó con un temblor extraño, con lágrimas contenidas en los ojos. Dijo que me iba a extrañar durante el verano, como si nos uniera algo más que unas cuantas conversaciones. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. Forzadamente, como si estuviera reclamando un derecho que nunca tuvo. Yo me aparté, pero el gesto quedó flotando entre nosotros como un pacto perverso del que no podía escapar. Ese verano todo se enredó. Mi relación con mi novia se rompió por otros motivos, y poco después inicié algo con un chico del campus. Marina lo tomó como una traición personal. Fue entonces cuando descubrí la otra cara de la historia. Un blog en Tumblr, escrito bajo un nombre falso, donde cada entrada era un espejo distorsionado de mi vida. Ella había construido allí un santuario obsesivo, relatos detallados de nuestros almuerzos, descritos como citas románticas.
Recuerdos manipulados donde el beso en el bosque se volvía un gesto mutuo y apasionado. Referencias a las canciones que yo compartía, reescritas como si fueran mensajes cifrados dedicados a ella. Entre esas publicaciones encontré algo aún más perturbador, una carta de amor anónima que yo había recibido meses antes, una hoja doblada en mi casillero sin firma. Siempre había pensado que era una broma de alguien del campus, pero ahí estaba, escaneada y publicada, como parte de su testimonio personal. Marina no solo la había escrito, se la había atribuido como prueba de una conexión secreta entre nosotros. Lo peor era que no escribía solo para sí misma. Tenía seguidores, anónimos que comentaban y la apoyaban, que la veían como una especie de heroína romántica, luchando por un amor injustamente negado. En ese blog también había odio dirigido, insultos disfrazados de poesía contra mi novio, acusaciones de que él no me merecía, incluso fantasías de que algún día desaparecería de mi vida para dejar espacio a lo verdadero. Y entonces apareció Stephen. Un nombre que jamás había escuchado en mi vida, pero que pronto descubrí que era un personaje inventado, una versión ficticia de mí, convertida en mejor amigo, en confidente, en alma gemela. Stephen hablaba como yo, conocía mis rutinas, mis fotos, mis recuerdos. Marina había tomado fragmentos de mi vida real, detalles íntimos que solo alguien observando de cerca podría recopilar, y los había transformado en ese fantasma digital. A partir de ahí, la línea entre vigilancia y acoso se borró por completo. A partir del momento en que descubrí a Stephen, su mundo empezó a rozar el mío con una violencia invisible. El blog no era solo un lugar de desahogo. Era un escenario donde ella ensayaba narrativas que luego intentaba imponer en la realidad. Si publicaba que habíamos pasado una tarde juntos, al día siguiente me abordaba en el campus como si aquella cita hubiese ocurrido de verdad. Sus publicaciones no eran simples delirios, sino guiones que intentaba ejecutar. La presión me obligó a enfrentarla. Una tarde, en la biblioteca, le mostré la pantalla de mi laptop con el blog abierto. Ella miró fijamente la página durante varios segundos, sin parpadear, y luego soltó una carcajada seca. No respondió a mis preguntas ni a mi enojo, solo me dijo que yo no entendía nada, que estaba viendo una parte de la historia, no toda la verdad. Después se levantó y se fue, como si hubiera ganado algo con mi reacción. Esa misma noche el blog desapareció. No lo eliminó del todo. Lo puso en privado o lo trasladó a otra plataforma. Yo lo supe porque, semanas después, comenzaron a circular rumores en mi círculo cercano. Detalles de mi vida íntima que solo alguien con acceso a ese espacio podía haber conocido. Primero intentó acercarse a mi novio. Le escribía mensajes insinuantes, fingía interés en sus hobbies, y cuando él no respondía, inventaba historias donde aseguraba que habían estado juntos en secreto. Lo mismo intentó con algunos amigos míos, se presentaba como una confidente, alguien que sabía demasiado sobre mí, y dejaba caer insinuaciones envenenadas. Cuando nada de eso funcionó, empezó a filtrar rumores en el campus, pequeñas difamaciones que dañaron mi reputación y hasta hicieron que un profesor dudara de mi ética académica en un proyecto importante. Yo no podía denunciarla abiertamente porque no tenía pruebas sólidas. Ella se movía con sutileza, siempre un paso detrás de mí, pero nunca lo suficiente como para quedar expuesta. El único recurso que me quedó fue fingir. Fingir amistad, fingir neutralidad, fingir que sus mensajes no me molestaban. Era como estar atrapado en una obra de teatro escrita por ella, en la que yo era el protagonista y ella la directora invisible. A veces me preguntaba si Marina entendía lo que estaba haciendo o si estaba demasiado inmersa en su propio delirio para reconocerlo. Pasaron los años. Me gradué, conseguí un trabajo lejos de la ciudad universitaria y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Marina desapareció de mi entorno inmediato, aunque de vez en cuando llegaban rumores vagos, que se había mudado, que había intentado escribir un libro, que había cambiado de nombre en línea. No le presté atención. Pensé que había quedado atrás como una cicatriz incómoda, hasta que un día, sin previo aviso, recibí un mensaje en una red social. Era un perfil nuevo, aparentemente masculino. Las primeras palabras me dejaron helado. Me hablaba como si fuese yo mismo, contando anécdotas de mi infancia, referencias a mis gustos musicales, detalles que nadie fuera de mi círculo íntimo podía conocer. Al principio pensé que era un viejo amigo jugando conmigo, pero luego vi el patrón. Este chico me confesaba que siempre había estado cerca, que siempre me había entendido mejor que nadie,
que lo nuestro estaba escrito desde hacía años. Reconocí la voz detrás de ese disfraz digital. Era Marina, fingiendo ser otro para acercarse de nuevo. El bombardeo de mensajes se volvió frenético. Ella escribía párrafos enteros donde decía que había descubierto su verdadero género, que ahora era la versión perfecta de lo que yo siempre había necesitado. Incluía fotos editadas, recortes de mis propias publicaciones, fragmentos de mis historias personales reescritas como si fueran suyas. Me apropiaba de mi identidad y me la devolvía deformada. Lo bloqueé en todas partes. Cambié correos, números, configuraciones de privacidad. Durante un tiempo funcionó hasta que finalmente dejé de recibir señales. Me convencí de que la historia había llegado a su fin, aunque una parte de mí sabía que la obsesión rara vez muere. Solo se esconde, espera, muta. 12 años después, cuando ya vivía otra vida, nuevo trabajo, nuevas relaciones, un círculo completamente distinto, volvió el eco. Una notificación en mi teléfono. Una solicitud de amistad. El nombre era extraño, pero la foto de perfil tenía algo inquietantemente familiar en la mirada. Al abrirlo, me encontré con un espacio vacío, sin publicaciones, sin amigos, sin nada. Solo esa solicitud, flotando en la pantalla como un recordatorio de que el pasado nunca había terminado. Y fue entonces cuando sentí verdadero miedo. No tanto por lo que podía hacer ahora, sino por lo que pudo haber hecho en todo ese tiempo a mis espaldas. ¿Qué blogs escondidos seguirían activos? ¿Qué foros de la Deep Web estarían alimentando su versión de nuestra historia? ¿Qué rastros de mí habría sembrado en rincones invisibles de Internet, convertidos en parte de una narrativa donde yo jamás tuve control? Apreté el botón de rechazar, pero la sensación no se fue. Porque en algún lugar, detrás de otra máscara, detrás de otra cuenta desierta, sé que Marina sigue escribiendo. Eddie Clark había pasado demasiadas noches frente a la pantalla, con los ojos ardiendo por el brillo del monitor y las manos temblorosas de tanto café barato. Su vida como periodista freelance especializado en cibercrimen nunca le había dado dinero, pero sí un extraño prestigio en ciertos foros. Lo conocían como alguien que se atrevía a leer lo que otros no querían ni imaginar. A cambio de eso, cargaba con un insomnio crónico, la paranoia de que siempre había alguien más al otro lado del cable y un sentimiento que nunca lograba arrancarse de la piel, la certeza de que estaba jugando con puertas que jamás deberían abrirse. Una madrugada, navegando por directorios oxidados de la Deep Web, Eddie se topó con un enlace titulado HauntedAmazon.com. El nombre parecía una broma barata, un intento de parodia del gigante del comercio electrónico, pero al cargar la página notó algo distinto. El diseño parecía extraído de los 90, con tipografía monótona, imágenes borrosas y menús desplegables que crujían como madera vieja. No había carritos de compra ni botones de pago tradicionales. Cada producto estaba acompañado por un párrafo perturbador, escrito como una mezcla de catálogo comercial y confesión religiosa. Había sillones carbonizados descritos como tronos de ángeles caídos. Había frascos que supuestamente contenían fragmentos de almas de caníbales arrepentidos. Había vestidos de novia exhibidos en maniquíes fotografiados en lugares absurdamente siniestros, un funeral con ataúdes abiertos, una cocina donde alguien dormía con la cabeza apoyada sobre la mesa, un baño lleno de velas encendidas. El sitio ofrecía espejos que, según el texto, no reflejan tu cara, sino lo que se oculta detrás de ella. Escenas en las que niños eran vigilados por figuras con máscaras de cerdo o mujeres cubiertas de sangre que acariciaban perros como si fueran bebés. Lo más extraño era una sección titulada Inmuebles Imposibles, donde se describían casas en un pueblo llamado Consumption. Casas con pasillos que no terminaban, habitaciones repetidas como en un loop, fachadas que nunca coincidían con el interior. Y en todas se repetía un detalle: un McDonald's en la esquina, como si fuera el único punto de referencia real en medio de la pesadilla. Eddie no podía apartar los ojos. No era la primera vez que veía páginas bizarras en la dark web, pero había algo distinto aquí. Cada producto parecía esperar por un comprador específico. Y entonces lo vio. Una cámara Polaroid, fotografiada sobre una mesa de madera astillada. La descripción era breve, casi insultante en su simpleza. Polaroid SX-70, propiedad de Eddie Clark.
Requiere un secreto personal como pago. El corazón le dio un vuelco. Había visto antes engaños que usaban datos públicos, pero aquello lo mencionaba por su nombre completo. La página no pedía criptomonedas ni transferencias, solo un campo vacío con la instrucción: introduce tu secreto. Eddie sintió un frío en la espalda, como si alguien hubiese estado observándolo a través del monitor. Dudó durante minutos, hasta que un recuerdo que siempre lo había atormentado se coló en su mente. Cuando era adolescente, había visto a un hombre atropellado frente a la escuela. El hombre agonizaba en el suelo y Eddie, en lugar de ayudarlo, huyó, temeroso de que lo descubrieran por haberse escapado de clases. Nunca había contado a nadie aquella cobardía. Con un nudo en la garganta, escribió esas palabras en el formulario y pulsó enviar. La página se refrescó en silencio, sin confirmación ni recibo. Solo apareció un mensaje: tu cobardía ha sido aceptada. El paquete está en camino. Eddie rió nervioso, pensando que había caído en una de esas trampas de roleo que circulaban en la dark web. Cerró la sesión, limpió el historial, borró las cookies y se convenció de que todo había sido un truco. Pero 3 días después, un sobre marrón apareció en la puerta de su apartamento sin remitente ni sello postal. Dentro estaba la cámara Polaroid, exactamente la misma de la fotografía. No tenía instrucciones, ni cables, ni manuales. Solo la cámara y un cartucho de película, aún sellado. Lo primero que hizo fue probarla con un objeto inocente. Tomó una foto de su escritorio. La imagen apareció lentamente, pero en lugar de solo mostrar el caos de papeles y tazas sucias, había un detalle imposible. Detrás de la silla vacía, una sombra humana estaba de pie, mirando hacia la lente. Eddie revisó la habitación, encendió todas las luces, pero estaba solo. Con el corazón golpeando, probó con otra foto, esta vez apuntando al espejo de la sala. El reflejo mostraba su propio rostro, pero detrás, superpuestas como manchas de tinta, aparecían decenas de figuras distorsionadas. Algunas eran monstruos con garras y bocas desproporcionadas. Otras eran simplemente versiones corruptas de sí mismo, con ojos huecos y piel agrietada. Aterrorizado pero fascinado, Eddie comprendió lo que tenía en las manos. La cámara no solo registraba lo visible, sino también aquello que estaba oculto, lo que las personas cargaban por dentro. Decidió probar con conocidos. Fotografiaba a vecinos, colegas, incluso a un tendero del barrio. Cada instantánea revelaba secretos. Un hombre que golpeaba a su esposa, un médico que vendía recetas a drogadictos, una mujer que fingía caridad mientras en el fondo de la foto aparecían montañas de cadáveres infantiles en miniatura. Pronto la tentación se volvió más grande. Eddie comenzó a fotografiar a empresarios, políticos y celebridades locales, y la cámara cumplía su cometido. Mostraba a banqueros rodeados de cuerpos colgantes, doctores encorvados junto a bestias babeantes, socialites abrazadas por demonios de lágrimas negras, constructores sentados en tronos de dinero con edificios derrumbándose a sus pies. Eran imágenes de podredumbre moral, pruebas visuales de corrupción y decadencia. Eddie comenzó a publicar las fotografías en foros de la Deep Web, con descripciones detalladas. No firmaba con su nombre, pero usaba su alias de periodista. Pronto, los foros se incendiaron. Algunos lo acusaban de falsificador, pero otros juraban que las imágenes tenían algo imposible de simular, un peso real que helaba la sangre. El tráfico se multiplicó, y con él, las amenazas. Correos cifrados llegaban a su buzón digital, advertencias, burlas, insultos y una frase repetida en varios idiomas: la cámara nunca se apaga. Eddie empezó a sentir que lo seguían. Una camioneta negra lo esperaba frente a su apartamento 2 noches seguidas. Alguien dejó una Polaroid rota en el buzón con una foto borrosa de su propio rostro mientras dormía. En otra ocasión, al regresar de la lavandería, encontró en su puerta un sobre con una bala y un papel que decía: ya tomamos tu secreto, ahora tomaremos tu vida. Desesperado, tiró su teléfono al río, empacó lo necesario y comenzó a moverse de motel en motel. Dormía con la cámara junto a la cama como si fuera un arma. Cada tanto la usaba para registrar a los desconocidos que encontraba en gasolineras o recepciones baratas. Todos tenían algo oscuro detrás, un rastro de corrupción, una bestia personal siguiéndolos en silencio. Y sin embargo no podía dejarla. La cámara lo había convertido en alguien que no solo observaba el mundo, sino que lo desnudaba hasta el hueso. En noches de insomnio, escribía notas febriles, advirtiendo sobre el portal:
Si encuentras Haunted Amazon, no compres nada, no pongas tu secreto, no entregues nada de ti. Pero ya era tarde. Las fotografías circulaban, las amenazas se multiplicaban, y la sombra del asesino que lo seguía parecía acercarse cada día más. Eddie nunca había sentido tanto miedo, pero al mismo tiempo nunca se había sentido tan necesario. La cámara lo había convertido en un testigo privilegiado de un mundo oculto, uno en el que los trajes caros y las sonrisas públicas eran solo máscaras para horrores inimaginables. Cada disparo del obturador era un golpe contra la mentira, y aunque sabía que cada fotografía lo hundía más profundo en la oscuridad, no podía detenerse. En los moteles de paso comenzó a recibir mensajes anónimos bajo las puertas, escritos con tinta roja. La cámara no te pertenece. Nosotros la prestamos, no la regalamos. Cada secreto exige su tributo. Eddie los quemaba en el lavabo, pero el olor metálico del papel al arder se quedaba impregnado en la habitación. En las noches escuchaba pasos en los pasillos, respiraciones que se detenían justo frente a su puerta. Más de una vez creyó escuchar el clic de otra cámara al otro lado de la pared. Una madrugada, mientras huía por carretera rumbo a una ciudad que no figuraba en ningún mapa oficial, un sitio llamado Consumption que había aparecido en los listados de Haunted Amazon, Eddie se detuvo en una gasolinera abandonada. Allí, incapaz de resistir, decidió probar la cámara consigo mismo una vez más. Se apuntó el lente directo al rostro y disparó. La imagen emergió con lentitud, como si el papel fotográfico se resistiera a revelar lo que contenía. Cuando la foto se aclaró, Eddie sintió que le fallaban las piernas. No aparecía él solo, sino múltiples versiones de sí mismo, cada una más deforme, más corrupta, más monstruosa que la anterior. En una de las figuras, su boca estaba cosida con hilos de alambre. En otra, sus manos eran garras sangrientas. En otra más, su cuerpo entero era un amasijo de ojos abiertos que lo observaban desde dentro. Todas esas versiones lo rodeaban, como buitres esperando el momento de desgarrar. Eddie entendió entonces que la cámara no solo revelaba a los otros, también lo había estado diseccionando a él desde el principio, absorbiendo sus culpas, sus miedos y sus secretos. Tal vez cada disparo que hacía contra los demás era en realidad un disparo hacia sí mismo, multiplicando las sombras que lo perseguían. Llegó finalmente a Consumption, el pueblo imposible que había leído en el catálogo del sitio. Era un lugar extraño, calles en espiral, casas repetidas que parecían clonar sus fachadas, y un McDonald's abierto en el centro, con un cartel fluorescente que parpadeaba como un faro enfermo. No había gente, solo una quietud malsana, como si el aire estuviera hecho de polvo y ceniza. Eddie se internó en una de las casas que encontraba abierta. El pasillo parecía prolongarse sin fin, y cada vez que miraba hacia atrás, la entrada ya no estaba allí. Sacó la cámara y comenzó a disparar hacia las paredes, hacia el suelo, hacia los techos. En cada foto, el espacio se retorcía. Habitaciones que no había visto aparecían en las instantáneas, puertas selladas que en la realidad no existían se abrían en el papel, y figuras alargadas, como de personas arrastrándose, lo observaban desde ángulos imposibles. Entonces escuchó pasos detrás de él. No eran imaginarios. Un hombre vestido de negro, con rostro cubierto por una máscara blanca sin facciones, avanzaba con calma por el pasillo. Llevaba un cuchillo curvado en la mano y no necesitaba correr. La casa misma parecía cerrarse para entregarle a Eddie. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo una voz detrás de la máscara, grave, distorsionada, como si no saliera de su boca, sino de la casa misma. «La cámara no es tuya. La cámara nunca es de nadie». Eddie, temblando, levantó la Polaroid y le tomó una foto al hombre. La imagen salió con rapidez antinatural y cuando se reveló, Eddie vio algo que lo heló. No había un asesino. En la foto estaba él mismo, sosteniendo el cuchillo con la máscara en la mano. El hombre se quitó la máscara, y en efecto, era Eddie. Un Eddie cansado, con ojeras profundas, con la piel como papel quemado. El verdadero horror era que la cámara no lo estaba persiguiendo, lo estaba transformando. Cada disparo había ido desgastando su identidad, hasta convertirlo en uno de esos sicarios sin rostro que cazaban a los compradores malditos de Haunted Amazon. Eddie intentó gritar, pero en su garganta solo salió un clic como el de un obturador. Cayó de rodillas mientras la cámara en sus manos vibraba como viva. El otro Eddie se inclinó, le puso la máscara blanca sobre la cara y le susurró: «Bienvenido al inventario.
La oscuridad lo devoró todo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era periodista ni fugitivo. Era un guardián del portal, un vigilante anónimo de hauntedamazon.com. Su tarea era simple: entregar la cámara al siguiente curioso, al siguiente que cayera por error en la página. La cámara siempre exigía secretos y siempre encontraba víctimas dispuestas a ofrecerlos. Desde entonces, en algún rincón de la Deep Web, los rumores crecen. Algunos dicen haber visto nuevas cámaras Polaroid a la venta en Haunted Amazon, cada una etiquetada con un nombre distinto. Todas exigen un secreto como pago, todas terminan igual. Y aunque Eddie Clark ya no firma artículos ni publica en foros, su sombra recorre la red como advertencia siniestra. Ten cuidado con lo que compras, porque la cámara nunca se apaga.